Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar de manera correcta los gimnasios. Segunda parte. ¿Estás listo? Comenzamos. En el primer aparato que vamos a hablar, que les vamos a comentar de cómo usarlo de manera correcta, vamos a hablar sobre el remo de polea baja, que es esta máquina. Normalmente todas las máquinas tienen una etiqueta de cómo se debe de operar el aparato de manera correcta. Es muy importante que tu instructor te explique cómo se hace el ejercicio. Pero si de momento tú ves que el instructor no está ocupado o ese día no fue lo que tú quieras, tú puedes checar esta pequeña etiqueta que está aquí y te va a dar la explicación del uso correcto de ello. Normalmente, ¿qué hacen? Se estiran y flexionan así todo. Y hacen esto. Y hacen este movimiento. O hacen así. Y se estiran. Y vemos la espalda baja. Que está resintiendo ahí. ¿Cómo sería la manera correcta? Hay que poner la espalda recta, retraer las escápulas. Hay diferentes tipos de agarre. El agarre no importa, para todos se aplica lo mismo. Estiro un poco, pero no me dejo ir con el aparato, con mi cuerpo hacia adelante. Hago este movimiento y saco el aire aquí. Tomo aire, regreso y tiro el aire. Concéntrico. ¿De acuerdo? En el excéntrico lo tiramos. Ese sería el movimiento correcto en este ejercicio. Normalmente, cuando este ejercicio lo haces mal, se va a sentir un pequeño piquete en la zona de la parte baja de la espalda, de la lumbar. Es muy importante que si tú sientes un piquetito ahí, te detengas inmediatamente. ¿Por qué? Porque si tú con ese piquetito le sigues dando, ¿qué va a pasar? Que te vas a lesionar, así de fácil. Las máquinas que tenemos en el gimnasio, todas las máquinas son Cybex. Ellos son especialistas en este tipo de máquinas, de aparatos. No se van a equivocar al momento de explicarte el ejercicio. Tu instructor debe de estar con pleno conocimiento de lo que dice la etiqueta y de cómo ejecutar el ejercicio. Bien, siguiente aparato que muchas personas tienen algunos errores es en la flexión de femoral. Aquí como quiera tenemos, en cada aparato viene la posición inicial y la posición final de cada aparato para en determinado caso que el instructor no esté y tengan esa seguridad de que lo van a hacer bien. Vamos a explicar cómo es aquí las cosas que se tienen que tomar en cuenta. Es que es completamente el pecho hacia abajo. Este aparato, las personas que tienen problemas con este aparato no es tan recomendable porque comprometen mucho la cabeza hacia abajo y se pueden sentir mal. Eso es más para las personas que pues no tienen ningún problema. Bien, aquí tenemos primero que nada el que esté seguro con qué vamos a levantar con nuestros femorales el aparato. Aquí tiene varios niveles para acomodar nuestras piernas. En este caso, recomendar que pongan aquí esta partecita de sus pies en esta parte, que no se vaya más para abajo porque va a pasar lo siguiente. Voy a suponer que soy una persona que no lo sé hacer y simplemente vi que una persona lo dejó así. Ni me acomodé bien en la sentadera y puse completamente las piernas fuera del ángulo donde debe de ser. Y el cojinete hace como un efecto rodillo cuando levanto el aparato porque no está bien anclado. Y puedo sentir un piquete en la zona lumbar. Entonces las personas simplemente se levantan porque no se anclaron bien y se sienten que les dolió. Entonces la manera más óptima para que el aparato funcione es de que, primero que nada, sentarse bien. Aquí varios aparatos tienen una marca que es donde va la rodilla para que tengan la ejecución bien al momento de hacer la flexión del femoral, que en este caso vamos a atacar la parte de atrás de nuestras piernas para levantar el glúteo. Entonces aquí así. Las bancas también tienen unas agarraderas, algunas tienen para que tengas más presión y estés más sujeto en el aparato para que haya más énfasis al momento de levantar la flexión del femoral. Si no hay una agarradera, podemos utilizar de esta manera. Primero aquí así, nos podemos sujetar aquí así para mantenernos fijamente en la banca.
Una vez que ya estemos acostados, hay que checar el peso. El peso va a ser acorde a cómo puedan levantarlo. Y aquí pasa otro error. Ya estoy completamente levantado a mi posición y hago la flexión. Y si ustedes ven, la estoy haciendo bien. Pero ¿qué pasa? Que me levanto y la persona, porque es la primera o las primeras veces que lo hace, manda la atención al chamorro. Hay que visualizar o mentalizarse en la cabeza de que al momento de hacer el femoral traten de apretar esta parte que tenemos aquí para que así no metan el chamorro. ¿Y cómo lo vamos a hacer un adicional? Con los pies vamos a hacerlos hacia atrás para que automáticamente el femoral se estimule solo y sin necesidad que el chamorro se sienta involucrado, y así vamos a entender cómo ataca a los femorales. Igual, movimiento de flexión, completamente todo lo que podamos extender, y antes de que topen las barras para que no se pierda la tensión. Y mis puntas igual, las tengo completamente hacia afuera. Si las tengo relajadas las puntas, hay una posibilidad, como les comento, de que el chamorro se involucre y trabajo femoral y chamorro, y esa no es la idea. Como dice Miguel, muy importante, sin nada más retomando la información, esto va a depender de tu altura. Esto es dependiendo de la altura de cada persona. Si una persona es muy alta, pues esto se recorre más hacia atrás. Si la persona es muy baja, tendrá que regresar para colocarlo en la marca donde dice Miguel. Este punto es donde va a ir la articulación. En este caso va a ser la rodilla. Recuerden, estamos trabajando femorales. Y muy importante, cargar pesos reales, pesos que nosotros vamos a poder, para no sentir ahí que nos vamos a contracturar o algo por el estilo. Es muy fácil que el femoral se acalambre. Si hacemos cargas que no dominamos, en la noche los calambres van a estar terribles. Y la marca que el aparato proporciona aquí, la etiqueta de uso. Recuerda siempre informarte con el instructor de cómo utilizar el aparato. Muy importante para que evites más que nada una lesión o una mala experiencia en el gimnasio, sobre todo cuando vas empezando. El siguiente aparato que vamos a explicar de cómo usarlo de manera correcta es el pec deck. Este aparato es muy común para utilizarlo cuando hacemos pecho, pero normalmente al ejecutarlo y hacerlo mal, en lugar de hacer pecho, sentimos, hay un pequeño dolor en el hombro, y que dicen, oye, es que no puedo hacer este ejercicio porque me duelen los hombros. Te duelen porque los haces mal, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Vamos a explicarte así brevemente cómo se utiliza este aparato para que tú, cuando llegues al gimnasio, lo puedas utilizar de la mejor manera. Recuerda, todos los aparatos, en este caso de la marca que tenemos aquí, que es Cybex, tenemos la etiqueta de uso. Es muy importante que tú observes también las etiquetas para que veas más o menos cómo se ejecuta el ejercicio y tengas una noción de qué es lo que vas a hacer. Este aparato también cuenta con esta parte aquí que son las posiciones. Posiciones para los brazos y también para el asiento. Si yo pongo esto muy arriba, mi ángulo de los brazos va a estar muy abajo y sí puedo lastimarme. Yo tengo que buscar en el asiento un ángulo en el que busque más o menos los 90 grados para yo poder ejecutar el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Primero, mover el asiento. Si lo pongo muy bajo, ya no estoy cómodo tampoco. Tengo que buscar mi medida. Ya está ahí, y ahí es mi medida. También está esta medida. Hay gente que sus hombros son muy flexibles y puede estirarse mucho. Puede hacer esto y puede hacer este movimiento aquí y no pasa nada. Pero hay gente que batalla y al momento de meterse le empiezan a doler. ¿Qué puede hacer? Mover esta aguja y acomodarlo para que no sienta eso. Sobre todo cuando vas empezando, a veces no tienes tanta flexibilidad. Y eso te va a hacer que tú puedas hacer el movimiento un poco más cómodo. Con el paso del tiempo, a lo mejor ganas un poquito más de flexibilidad y podrás mover la aguja de tal manera que te abras un poco más para que te le dé más estilo al pecho. Error común que se comete aquí. El aparato este se pone así. Uno tiene que ponerse de esta forma. Y la fuerza la tienes que enfocar en esta área de aquí, no en tus palmas. En donde está la colchoneta. Aquí es donde tienes que hacer la fuerza. Aquí nada más es para agarre, pero la fuerza va acá, para que cuando tú cierres
se vaya la tensión al pecho. ¿De acuerdo? Estamos aquí, tomo aire, cierro y tiro el aire. Cabeza. Tomo aire, tiro y cierro, ¿de acuerdo? Ese sería el movimiento. ¿Cuál sería un error? Le voy a bajar peso porque sí lastima el hombro. ¿Qué hacen esto? Se paran. ¿Lo va a estar aquí pegado? Se paran. Y hacen esto. O le hacen así. O le hacen así. Y luego salen con que les duele el hombro. Te duele el hombro porque mandaste la tensión al hombro por hacer el agarre de manera incorrecta. El agarre se hace de esta manera para que evites precisamente que la tensión se vaya al hombro y que se vaya realmente a lo que viene siendo el pecho. ¿De acuerdo? Ese sería el movimiento correcto. La cabeza también en el dibujo viene, para que no se les pase, en todo movimiento viene completamente pegada a la cabeza. Cada vez que hagan el movimiento de flexión de pecho, ya van a darle seguridad al cuello para que no se involucre al momento de hacer esto. Tenemos la biomecánica de sobrevivencia de cada cuerpo, de que al momento que estamos presionados por alguna situación, nos tratamos de estresar y esforzar al máximo, entonces metemos el cuello. Por lo que un error común que la gente comete es que le mete muchísimo peso y al momento de hacer esto aletea con todo y cuello. Hacen esto. Exactamente. Y sí, el pecho se estimula, pero a la larga es que amanecí como que me dormí mal. Bueno, eso fue lo que pasó. Aquí. Hay que tener la cabeza bien pegada, lo que dice Miguel, a la colchoneta. Sí. Los brazos bien pegados en la colchoneta. Concentrar el cerebro con el pecho y con los brazos para hacer bien el ejercicio, enfocarte bien en lo que vas a hacer. No tengas el teléfono aquí en la mano, por favor. No tengas aquí alguien que te esté platicando, un chisme, lo que es. No, quítate para allá, déjame entrenar. Córrelo. Concéntrate en lo que haces, aquí. Y al momento de que la cabeza la recargan hacia atrás, ya el pecho se compromete completamente, tienes seguridad en tus tendones del cuello, no se van a lastimar y lo único que vas a atacar es tu pecho. Bien, siguiente ejercicio o aparato que se utiliza, bueno, en este caso agarradera, son las dominadas para espalda. En este caso voy a utilizar la básica, la que es el jalón por enfrente, es la más común. Hay varios agarres, pero para mostrarles más o menos el ángulo y los errores que se cometen. Tenemos aquí dos aparatos que se pueden asistir. Hay uno que se puede asistir de una dominada para gente que quiere levantar su propio peso con una adicional, porque a veces no tenemos un compañero en el gimnasio y no podemos levantar nosotros mismos. Entonces utilizamos el aparato de aquí para utilizar esa adición y poder hacer el movimiento. Bien, vamos a empezar con el error que se comete muy común en los gimnasios cuando hacen el movimiento. Se ponen en posición y hacen lo siguiente. Recuerden que estamos en una disciplina que se llama fisiculturismo, no otro deporte. Y lo que tratamos es de esculpir el cuerpo. Si vieron, me estiré completamente, mi espalda se estiró completamente, pero tomé impulso de mis piernas, tomé impulso de mi abdomen, tomé impulso de mi pecho. Se supone que se llama dominadas para espalda. Entonces el error que se comete muy común es de que hacen ese tipo de girito, brinquito. Yo ni siquiera sé cómo le pueden llamar. Es una trampa que utilizan para impulsarse y poder hacer la siguiente. En este deporte del fisiculturismo, ese movimiento es local. No es correcto. En este deporte, en otro deporte yo no sé. En otro deporte sabrá Dios cómo será la técnica. Sí. Pero en este deporte del fisiculturismo, eso no es correcto para que tú no te lesiones. Sí. Si tu idea es marcar la espalda, pues obviamente este ejercicio es local. Lo que estaba haciendo hace rato, pues tal vez la persona, lo que lo hacen en el gimnasio, pues están fuertes, pero pues si no puedes levantar tu propio peso, no te comprometas tanto y a la mera hora ya le metes el miedo a las demás personas. No es que eso es muy peligroso, es que es muy pesado porque no puedes con tu propio cuerpo. La idea correcta, en este caso primero lo voy a hacer como una persona lo haría correctamente y lo voy a hacer como un adicional de una persona que quiere hacerlo con la ayuda de Orlando. Primero lo voy a hacer solo. Igual, hay que colocar completamente nuestras manos a la altura de los hombros. Aquí tengo las piernas separadas, es más complicado así. Si cierro las piernas es más fácil para mí.
Voy a levantarme hasta tocar con el mentón, la agarradera del aparato, y me extiendo así de esta manera. Subo y no me dejo caer, porque si me dejo caer, hay riesgo de que se pueda dislocar el hombro. Entonces, traten de mantener tensionada la espalda al momento de subir, con la barbita aquí y aquí así. Dejar una flexión ahí en los codos precisamente para, como dice Miguel, no dejarse caer. Él, como ya tiene experiencia y tiene tiempo, lo hace de manera correcta y lo hace ver muy fácil, pero ¿cuál la asistencia? ¿Cómo debería de ser? Aquí lo que voy a hacer es que ahora sí voy a doblar mis pies para que tenga Orlando el agarre adicional y me supla un poco. Y aquí lo que voy a hacer es esto. Yo no estoy levantándolo a él, yo nada más pongo el brazo y él va a empujar con sus piernas la fuerza que necesita. Yo no lo voy a empujar. Listo. Bien, nuestro siguiente aparato es el aparato de Smith, que comúnmente la utilizan las personas para hacer sentadilla. Aquí vamos a explicar algunas cosas. Ya aquí tenemos la etiqueta de cómo se utiliza, vienen algunas reglas de cómo debe de ser, pero en determinado caso lo vamos a explicar. Cuenta con una barra y cuenta con seguros. Los seguros aquí son muy importantes. Primero vamos a empezar con lo que a mí me da más pendiente cuando hago un ejercicio en este aparato, son los seguros. Se quitan a continuación así, algunos son de un circulito, se saca la estructurita y ya la acomodan al acorde de la persona. Ojo con eso, hay que saber cómo acomodarlos, en qué posición, porque esa es la que va a hacer que al momento de que la barra esté haciendo cualquier movimiento me va a salvar y no va a caerse abajo. Los seguros están diseñados para que hagan el contrapeso y la barra no se te vaya encima, porque en determinado caso de que no tengas bien los seguros puestos o eres una persona que dice, no, es que a mí nunca se me cae, o lo que sea, entonces se los quita porque les incomoda o les da ansiedad tener aquí unos cojoncitos. Bueno, empiezas a hacer la sentadilla y empiezas a hacer el entrenamiento como tú lo sabes hacer, y al momento de que te distraes o algo, ¡pum!, se te va todo y la barra. Te lo platico de esta manera porque a mí me sucedió, a mí se me fue la barra para atrás, yo me tuve que doblar completamente y la barra se quedó abajo por no haber puesto el seguro. Por eso siempre es muy importante, estos cojincitos salvan tu lumbar, salvan todo lo que tú tengas y la acomodas en tu posición. Bien. Antes de continuar, nada más, como dice Miguel, este es el único seguro que te va a proteger. Fuera de ahí no hay otro seguro como en la prensa que te puede proteger. Aquí te vas hasta abajo y te vas hasta abajo. O sea, ha habido muchos accidentes por meterle mucho peso y por sentirse muy fuertes, y a la mera hora pues se les vencen las piernas, la lumbar se les lastima. Esta barra, este aparato que es el Smith, se utiliza para muchas cosas: pecho, espalda, hombro. Entonces, ustedes al momento de ejecutar cualquier ejercicio siempre hay que ponerlo. Siempre. No vaya a ser que por alguna situación ese día a lo mejor no comieron bien, andan cansados, no andan al 100 y pues pueden evitar una lesión, y esto puede salvar muchas cosas. A lo mejor no están en peligro de muerte, pero sí, pues a lo mejor su vida deportiva, ¿verdad? O sea, sí se va al suelo. Hay que protegerse. Bien, en este caso vamos a mimetizar una sentadilla. ¿Cómo se le da seguro aquí? Igual hay que acordarse de la posición de la pierna. Obviamente cada persona es diferente para poner el ángulo del seguro, para que tengan un margen de hasta dónde deben de bajar. En este caso lo voy a bajar un poquitito más, que esté a cara de mi basto, aquí exterior de mi cuádriceps, en este caso aquí así. Siguiente paso, acomodarme completamente. Muchas personas que al momento de hacer, en este caso vamos a hacer sentadilla normal, hay varias sentadillas, pero esta es la básica para que sepan cómo acomodarse. El instructor les dice, hagan sentadilla en el aparato de allá, y ya como Dios les dé a entender. Y que yo he visto que las entrenan y están así, o sea, mandan el pie más para adelante o mandan las piernas más para atrás, y ya se cuenta que les lastima la lumbar, que por lo general todos los aparatos, si no los haces bien, te lastima la lumbar. Entonces, primero hay que tener una buena posición en tus piernas para saber hasta dónde va a llegar tu ángulo de flexión en la pierna. Igual acomodamos nuestros pies a la altura de nuestros hombros, con la punta de nuestro pie ligeramente un poquito hacia afuera. Y esto de acá atrás es un gancho que tienen las barras de Smith para sacar el peso
Ha pasado también que la gente se les olvida para qué son estos ganchos, o por la misma ansia de hacer esto, al momento de estar subiendo, este es el error común que cometen, la sacan y empiezan a hacer esto y luego la ponen. Híjole, y ahí se queda atorado el aparato. Porque no tienen la ansiedad de mover el gancho. Esto es muy de muy importancia, mantener el segundo hacia afuera y hacer el movimiento de sentadilla. Y ya haces el movimiento, es un poquito más sencillo que la sentadilla libre, bajas como tú puedas y acabando, no se te vaya a ocurrir bajarte del aparato porque se va a ir para atrás la barra. Entonces aquí se pone la seguridad, la ajustas, que esté segurita ya y te sales del aparato. Si no haces lo que te acabo de decir, corre el riesgo de que la barra se caiga, te vayas con el peso. Entonces son cosas que nos ayudan a tener más seguridad al momento de hacer ejercicio. Independientemente de lo que, ahorita en este caso Miguel dijo una sentadilla, ¿verdad? Pero puede ser que estés haciendo tríceps, el press California, puede ser que estés haciendo pecho, un press de pecho, hombro, o sea, trapecios. Hay muchas cosas que puedes hacer en esta máquina. Es muy importante que tomes en cuenta los seguros y que tomes en cuenta los ganchitos estos para tu seguridad más que nada, porque a veces esta máquina es muy noble y te permite meter buen peso. Pero ya hablando de que tienes varios discos aquí pesaditos, o sea, como quiera, aunque la máquina esté noble, como quiera te va a lastimar. Y como dice Miguel, o sea, si no tienes experiencia, siempre trata de que estés asistido por una persona que esté al pendiente de ti para que te esté guiando en los movimientos. No hablo del que viene al gimnasio y que cree que lo sabe todo, no, por el instructor, siempre por el instructor, porque cuando tú llegas a tener alguna situación ahí problemática, a quien le vas a pedir cuentas es al instructor, no al amigo que ya se fue aquel, no, al instructor, acuérdate. Bien, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y compartir, denles like, en la caja de comentarios comenten qué tipo de aparato les gustaría que les explicáramos más adelante o cualquier otro tipo de ejercicio. Y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.